Bueno, mi gente, en el día de hoy eh, estoy subiendo este video porque he recibido muchos comentarios de personas que no han logrado entender algunas de las explicaciones de los videos anteriores. Tienen duda en cuanto a las fórmulas, la explicación. Este video es prácticamente para aclarar dudas, porque veo que hoy en día muchas personas a veces confunden lo que es los cálculos de lotería y las lógicas de lotería. ¿Qué sucede? Que la lotería normalmente, en la antigüedad, antes, cuando no había tanta tecnología, las loterías se manejaban a través de sorteo en vivo. Inclusive hoy en día todavía hay algunas loterías que se manejan así, pero muchas veces lo hacen eh, para hacer creer al público que es en vivo. Pero hay pocas loterías hoy en día que dan sorteo en vivo. Todas se manejan electrónicamente, de manera electrónica, y eh, como son electrónicas, la computadora tiene que manejarse mediante un algoritmo para organizar los números y darle lógica a los sorteos. Una persona que me escribió para decirme que sabía mucho de cálculo, pero que las explicaciones que yo doy no ha logrado entenderla. Y aquí tengo la definición de cálculo y de lógica, porque en realidad lo que yo ofrezco, tanto en el libro como la aplicación, es más lógica que cálculo. Porque cuando se habla de cálculo, se habla de una operación matemática que sigue reglas precisas para llegar a un resultado concreto. Cuando hablamos de cálculo, podemos hablar de resta, de suma, de división, multiplicación. Pero en realidad la lógica se maneja de una forma diferente. La lógica permite razonar y tomar decisiones correctas, organizar el pensamiento y da sentido a la información, con o sin número. En un algoritmo se usa más la lógica que los cálculos, porque la lógica es la base del algoritmo y un algoritmo es una secuencia de decisiones, que si pasa esto, pues se hace esto. Eso es la lógica pura, condiciones, pasos y orden. Mientras que los cálculos son secundarios. Los cálculos se usan solo cuando el problema los requiere. Sumas, conversiones, fórmula, conteos, etcétera. Pero sin lógica, ningún cálculo funciona bien. En resumen claro, la lógica define el camino y las decisiones, y los cálculos ejecutan simplemente operaciones dentro de ese camino. En conclusión, un algoritmo puede existir sin cálculos, pero no puede existir sin lógica. Y la lotería, la computadora hoy en día se manejan mediante algoritmos, no solamente por cálculos. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de algunas de las fórmulas que existen en lotería. Aquí le tengo este ejemplo del 85, por ejemplo. Si usted le resta 3 a 85 en sistema de lotería, para hablarle de algunos de los cálculos que se dan en lotería, que no son cálculos como usted se imagina, porque usted se puede imaginar, ok, que 85, 8 más 5 es igual a 13. Eso es un orden común en lotería. Del 85 sale el 13 y del 13, ok, 04, porque estamos sumando los dos dígitos de ese número. Es un orden común.
cuando se trata de cálculo. Pero cuando se trata de lógica, en donde hay una secuencia matemática, una secuencia, un orden. Por ejemplo, le puse estas dos secuencias. Vamos a suponer que usted tiene aquí el 9, el 5 y el 4. ¿Cómo se maneja esa secuencia? Bueno, que si sale el 9 con un 4 a la derecha, 94, tiende a seguir ese orden. Debajo del 9 que usted está viendo, el 5, bueno, 9, 4, 5, 4. Debajo del 5 que usted ve, un 4. Si hablamos de 94, 54, entonces aquí le vamos a agregar el mismo dígito a la derecha, al 4, y ponemos 44. Eso es seguir un orden lógico, un orden lógico. Y como se trata de lotería, en donde hay mucho dinero en juego, porque hay muchas personas día tras día, es como los mercados financieros, días tras días hay personas operando en los mercados y poniendo mucho dinero en juego, y las plataformas tienen que cuidarse. Entonces la lotería, cuando hay muchas personas jugando y sale un número y ese número tuvo mucho volumen de venta, si ese número sale, muchas personas se van a sacar y lógico que hay mucho dinero en riesgo. Entonces, es más común que si usted se maneja por cálculo y usted ve el 85, si usted va a jugar por cálculo, por lo que usted ve, eh, que en algunos casos se repite, estos son cálculos comunes que muchas personas lo van a seguir y que muchas personas, pero cuando hablamos de lógica, no todas las personas tienen el conocimiento como para entender eso de lógica. Más fácil entienden los cálculos que las lógicas. Entonces, si usted va a jugar lotería con lógica es indudablemente usted va a tener un porcentaje más alto de acierto. ¿Por qué? Porque mediante lógica van a haber menos personas jugando, porque hay menos personas que entienden la lógica. ¿Entiende? Entonces, es más fácil que salga un número por lógica que por suma, porque por suma lo van a jugar 50 personas, 1000 personas, y por lógica quizá un 20% o un 10% de personas van a jugar por lógica, porque no todo el mundo tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la secuencia 2 sigue el mismo orden. Si una secuencia tiene el 1 a la derecha, tiende a seguir ese patrón, un algoritmo de lotería, 61, 41, 21, por ponerle un ejemplo. El orden a la derecha no cambia, el que cambia es a la izquierda. Perdón. El orden a la izquierda es la secuencia. Ese orden no cambia. Lo que puede cambiar sí es el dígito, que si usted ve, por ejemplo, si usted está viendo, por ejemplo, el 61, el 6 con el 1, pero puede ser que sea 6 con 2. Entonces, si es un 6 con 2, entonces ya no sería un 4 con 1, sino un 4 con 2. Y viceversa. Siguiendo el orden lógico, eh, quise traer esta tabla de conversión porque muchas personas se han suscrito y por eso quise traer esta conversión real, una conversión para que muchas personas entiendan, porque veo que tengo comentarios de personas que dicen que cómo yo saco un número de otro. Bueno,
Aquí tiene un ejemplo. Esta es una tabla de número inverso. Y aquí le estoy poniendo ejemplos de sorteos reales para que ustedes esta tabla, si quieren la copian por ahí en un papel y la tienen como referencia para cuando quieran jugar un número. Porque yo en videos anteriores he subido algunos ejemplos de algunos casos que se dan en lotería. Pero como le decía, eh, no es lo mismo cálculo que lógica. Porque el 90% de personas juega con cálculo y solamente un 5 o un 10% va a jugar con lógica, porque no todo el mundo tiene el conocimiento. Entonces, eh, aquí le pongo un ejemplo de algunos de los casos que se dan en lotería, para que usted tenga una idea de cómo se manejan los números y por qué en muchos casos es, no es fácil agarrar un número. Y en muchos casos vemos que la cantidad de lotería se ha incrementado cada día más. Y al incrementarse la cantidad de lotería, si usted no tiene conocimiento, le digo que ve aquí un ejemplo. 85. Aquí le tengo un ejemplo de 85. Vamos a suponer, si al 85 usted le resta 3. Si usted le resta 3 a 85, ¿cuánto le quedan? En un orden lógico, en un orden común, si hablamos de cálculo, 85 menos 3 es igual a 82. Pero cuando hablamos de lotería, el caso que se da es este. 85 menos 3 igual a 28. Entonces, si usted ve un 85 y luego ve un 28, ¿usted cree que usted va a razonar? Usted fácilmente puede durar una semana, meses pensando. ¿Y qué semejanza hay entre el 80 entre el 28 y el 85? Bueno, en base al conocimiento que ya yo tengo, yo digo, bueno, eso es una resta inversa. Eso es una resta inversa. El resultado de 85 al revés. ¿Mm? 85 menos 3 igual a 82, pero el resultado al revés. Así es como se maneja un algoritmo de lotería. 28 menos 3 igual a 25, pero no es 25, es 52. 52 menos 3 igual a 49, pero no es 49, es 94. En un orden común es 90, es 49. En un orden lógico es 94. Porque, porque el algoritmo está siguiendo una secuencia mediante lógica matemática, no mediante cálculo matemática. Yo puedo decirle, bueno, 28, réstamele 3. Todo el mundo va a entender eso. Todo el mundo va a entender eso. Pero si hablamos de 52, no todo el mundo va a entender eso. Entonces, si usted ve una tripleta como esta tripleta, 28, 52, 94. Aquí se aplicó en esa tripleta lo mismo que aquí. Al número padre, 28, se le hizo la misma resta inversa. Se le, se le hizo la resta inversa, se sacó un primer número, el 52, y al 52 se le hizo la resta de 3 inversa y salió 94. Y eso es una tripleta perfecta. Es una orden perfecta porque está cumpliendo un orden matemático. Entonces aquí, en la tabla inversa, vea, este es un regalito para los suscriptores del canal. Agarren esta tablita
porque esta tablita da número. Vea lo que pasó ayer. Vea, hoy estamos a 28, ayer estábamos a 27. Gana más 69 y en la misma lotería 14. Si vamos aquí y vemos la tabla, ¿qué dice ahí? Que 1 es igual a 6. Que 1 es igual a 6. Y 9 igual a 4. Véalo ahí. ¿Qué hay encima del 9? Un 4. ¿Qué hay debajo de un 1? Un 6. Un 6. En el caso de la primera, ayer tempranito, ¿qué salió? Un 86. ¿Qué hay encima del 8? Un 3. ¿Qué hay encima de un 6? Un 1. Entonces, si es 86, si es 86, 13 o 31. 13 o 31. Entonces, ayer temprano, la primera, 86. Y en la primera, un 13. Y viceversa. Si usted ve por ahí, por ejemplo, pareja de 5, pareja de 0. Porque así es como se maneja la pareja. Pareja de 4, pareja de 9. Pareja de 3, pareja de 8. Porque el inverso, si el número se repite, el inverso, usted lo tiene entonces que poner como pareja. 11 par de 6, 22 par de 7. Ustedes vieron que en Anguila salió par de 7, en Anguila salió 22. Porque esta tabla funciona. Esta tabla funciona. Mi gente, suscríbanse al canal, denle a la campanita, compartan con muchas personas que todavía siguen perdiendo dinero en lotería. Eh, el libro de las 3 secuencias, eso es lo que contiene. Lógica, pura lógica. Tabla inversa, 3 secuencias. Las secuencias que yo pongo aquí, mi gente, son secuencias eh, para mostrarle un ejemplo de cómo se maneja el algoritmo de lotería. Pero las 3 secuencias del libro, son las 3 secuencias reales que yo aplico en los números. La secuencia que yo le he estado explicando, que muchas personas todavía están confundidas, son de ejemplo. No son la misma secuencia que están en el libro. Y la aplicación, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, todo el material, todas esas fórmulas eh, que contiene el libro, la tabla de conversión, las 3 secuencias, todo ese material yo lo puse en la aplicación porque se le hace más fácil a las personas que a través de un botón pueden ver los sorteos que salieron, a través de un botón pueden ver las secuencias, a través de un botón eh, pueden acceder al canal de YouTube, al WhatsApp. Es mucho más fácil que un libro. Tiene un... Eh, así que para los que tienen duda, mi gente, para no alargar el video, aquí le tengo algunas de las fórmulas que se aplican en lotería, para que tengan una idea de que las loterías no, todavía sáquense eso de la cabeza que es al azar. La lotería no funciona así. La lotería funciona en base a un orden. Y aquí tengo algunas de las fórmulas que se aplican en lotería. Vea,
algunas de las que yo conozco, pero son más. Y yo lo que he hecho con el libro, simplificar esto, sacar lo que más funciona y hacérselo llegar a personas que quieren ya eh, dejar de jugar al azar y de seguir perdiendo dinero. Mire, tres secuencias. Inverso, resta inversa, conversión de la unidad, la 02 y la 3216, para no cansarlo, mencionándole fórmulas que se aplican en lotería. Mi gente, suerte y hasta la próxima. Buena mi gente, en el día de hoy eh, estoy subiendo este video porque he recibido muchos comentarios de personas que no han logrado entender algunas de las explicaciones de los videos anteriores. Tienen duda en cuanto a las fórmulas, la explicación. Este video es prácticamente para aclarar dudas, porque veo que hoy en día muchas personas a veces confunden lo que es los cálculos de lotería y las lógicas de lotería. ¿Qué sucede? Que la lotería normalmente, en la antigüedad, antes, cuando no había tanta tecnología, las loterías se manejaban a través de sorteos en vivo. Inclusive hoy en día todavía hay algunas loterías que se manejan así, pero muchas veces lo hacen eh, para hacer creer al público que es en vivo. Pero hay pocas loterías hoy en día que dan sorteo en vivo. Todas se manejan electrónicamente, de manera electrónica, y eh, como son electrónicas, la computadora tiene que manejarse mediante un algoritmo para organizar los números y darle lógica a los sorteos. Hubo una persona que me escribió para decirme que sabía mucho de cálculo, pero que las explicaciones que yo doy no ha logrado entenderla. Y aquí tengo la definición de cálculo y de lógica, porque en realidad lo que yo ofrezco, tanto en el libro como la aplicación, es más lógica que cálculo. Porque cuando se habla de cálculo, se habla de una operación matemática que sigue reglas precisas para llegar a un resultado concreto. Cuando hablamos de cálculo, podemos hablar de resta, de suma, de división, multiplicación. Pero en realidad la lógica se maneja de una forma diferente. La lógica permite razonar y tomar decisiones correctas, organizar el pensamiento y da sentido a la información, con o sin número. En un algoritmo se usa más la lógica que los cálculos, porque la lógica es la base del algoritmo y un algoritmo es una secuencia de decisiones, que si pasa esto, pues se hace esto. Eso es la lógica pura, condiciones, pasos y orden. Mientras que los cálculos son secundarios. Los cálculos se usan solo cuando el problema los requiere. Sumas, conversiones, fórmula, conteos, etc. Pero sin lógica, ningún cálculo funciona bien. En resumen claro, la lógica define el camino y las decisiones, y los cálculos ejecutan simplemente operaciones dentro de ese camino. En conclusión, un algoritmo puede existir sin cálculos,
pero no puede existir sin lógica. Y la lotería, la computadora hoy en día se manejan mediante algoritmos, no solamente por cálculos. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo de algunas de las fórmulas que existen en lotería. Aquí le tengo este ejemplo del 85, por ejemplo. Si usted le resta 3 a 85 en sistema de lotería, para hablarle de algunos de los cálculos que se dan en lotería, que no son cálculos como usted se imagina, porque usted se puede imaginar, ok, que 85, 8 más 5 es igual a 13. Eso es un orden común en lotería. Del 85 sale el 13 y del 13, ok, 04, porque estamos sumando los dos dígitos de ese número. Es un orden común cuando se trata de cálculo. Pero cuando se trata de lógica, en donde hay una secuencia matemática, una secuencia, un orden. Por ejemplo, le puse estas dos secuencias. Vamos a suponer que usted tiene aquí el 9, el 5 y el 4. ¿Cómo se maneja esa secuencia? Bueno, que si sale el 9 con un 4 a la derecha, 94, tiende a seguir ese orden. Debajo del 9 que usted está viendo, el 5, bueno, 9, 4, 5, 4. Debajo del 5 que usted ve, un 4. Si hablamos de 94, 54, entonces aquí le vamos a agregar el mismo dígito a la derecha, al 4, y ponemos 44. Eso es seguir un orden lógico, un orden lógico. Y como se trata de lotería, en donde hay mucho dinero en juego, porque hay muchas personas día tras día, es como los mercados financieros, días tras días hay personas operando en los mercados y poniendo mucho dinero en juego, y las plataformas tienen que cuidarse. Entonces la lotería, cuando hay muchas personas jugando y sale un número y ese número tuvo mucho volumen de venta, si ese número sale, muchas personas se van a sacar y lógico que hay mucho dinero en riesgo. Entonces, es más común que si usted se maneja por cálculo y usted ve el 85, si usted va a jugar por cálculo, por lo que usted ve, eh, que en algunos casos se repite, estos son cálculos comunes que muchas personas lo van a seguir y que muchas personas, pero cuando hablamos de lógica, no todas las personas tienen el conocimiento como para entender eso de lógica. Más fácil entienden los cálculos que las lógicas. Entonces, si usted va a jugar lotería con lógica es indudablemente usted va a tener un porcentaje más alto de acierto. ¿Por qué? Porque mediante lógica van a haber menos personas jugando, porque hay menos personas que entienden la lógica. ¿Entiendes? Entonces, es más fácil que salga un número por lógica que por suma, porque por suma lo van a jugar 50 personas, 1000 personas, y por lógica quizá un 20% o un 10% de personas van a jugar por lógica, porque no todo el mundo tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la secuencia 2 sigue el mismo orden. Si una secuencia tiene el 1 a la derecha, tiende a seguir ese patrón, un algoritmo de lotería, 61, 41, 21, por ponerle un ejemplo.
El orden a la derecha no cambia, el que cambia es a la izquierda. Perdón. El orden a la izquierda es la secuencia. Ese orden no cambia. Lo que puede cambiar sí es el dígito, que si usted ve, por ejemplo, si usted está viendo, por ejemplo, el 61, el 6 con el 1, pero puede ser que sea 6 con 2. Entonces, si es un 6 con 2, entonces ya no sería un 4 con 1, sino un 4 con 2. Y viceversa. Siguiendo el orden lógico, siguiendo el orden lógico, eh, quise traer esta tabla de conversión porque muchas personas se han suscrito y por eso quise traer esta conversión real, una conversión para que muchas personas entiendan, porque veo que tengo comentarios de personas que dicen que cómo yo saco un número de otro. Bueno, aquí tiene un ejemplo. Esta es una tabla de número inverso y aquí le estoy poniendo ejemplos de sorteos reales para que ustedes esta tabla, si quieren la copian por ahí en un papel y la tienen como referencia para cuando quieran jugar un número. Porque yo en videos anteriores he subido algunos ejemplos de algunos casos que se dan en lotería. Pero como le decía, eh, no es lo mismo cálculo que lógica. Porque el 90% de personas juega con cálculo y solamente un 5 o un 10% va a jugar con lógica, porque no todo el mundo tiene el conocimiento. Entonces, eh, aquí le pongo un ejemplo de algunos de los casos que se dan en lotería, para que usted tenga una idea de cómo se manejan los números y por qué en muchos casos es, no es fácil agarrar un número. Y en muchos casos vemos que la cantidad de lotería se ha incrementado cada día más. Y al incrementarse la cantidad de lotería, si usted no tiene conocimiento, le digo que ve aquí un ejemplo. 85. Aquí le tengo un ejemplo de 85. Vamos a suponer, si al 85 usted le resta 3, si usted le resta 3 a 85, ¿cuánto le quedan? En un orden lógico, en un orden común, si hablamos de cálculo, 85 menos 3 es igual a 82. Pero cuando hablamos de lotería, el caso que se da es este. 85 menos 3 igual a 28. Entonces, si usted ve un 85 y luego ve un 28, ¿usted cree que usted va a razonar? Usted fácilmente puede durar una semana, meses pensando. ¿Y qué semejanza hay entre el 80 entre el 28 y el 85? Bueno, en base al conocimiento que ya yo tengo, yo digo, bueno, eso es una resta inversa. Eso es una resta inversa. El resultado de 85 al revés. ¿Mm? 85 menos 3 igual a 82, pero el resultado al revés. Así es como se maneja un algoritmo de lotería. 28 menos 3 igual a 25, pero no es 25, es 52. 52 menos 3 igual a 49, pero no es 49, es 94. En un orden común es 90, es 49. En un orden lógico es 94. Porque, porque el algoritmo está siguiendo una secuencia mediante lógica matemática, no mediante cálculo matemática. Yo puedo decirle, bueno, 28, réstamele 3.
Todo el mundo va a entender eso. Todo el mundo va a entender eso. Pero si hablamos de 52, no todo el mundo va a entender eso. Entonces, si usted ve una tripleta como esta tripleta, 28, 52, 94. Aquí se aplicó en esa tripleta lo mismo que aquí. Al número padre, 28, se le hizo la misma resta inversa. Se le hizo la resta inversa, se sacó un primer número, el 52, y al 52 se le hizo la resta de 3 inversa y salió 94. Y eso es una tripleta perfecta. Es una orden perfecta porque está cumpliendo un orden matemático. Entonces aquí, en la tabla inversa, vea, este es un regalito para los suscriptores del canal. Agarren esta tablita, porque esta tablita da número. Vea lo que pasó ayer. Vea, hoy estamos a 28, ayer estábamos a 27. Gana más 69 y en la misma lotería 14. Si vamos aquí y vemos la tabla, ¿qué dice ahí? Que 1 es igual a 6. Que 1 es igual a 6. Y 9 igual a 4. Véalo ahí. ¿Qué hay encima del 9? Un 4. ¿Qué hay debajo de un 1? Un 6. Un 6. En el caso de la primera, ayer tempranito, ¿qué salió? Un 86. ¿Qué hay encima del 8? Un 3. ¿Qué hay encima de un 6? Un 1. Entonces, si es 86, si es 86, 13 o 31. 13 o 31. Entonces, ayer temprano, la primera, 86. Y en la primera, un 13. Y viceversa. Si usted ve por ahí, por ejemplo, pareja de 5, pareja de 0. Porque así es como se maneja la pareja. Pareja de 4, pareja de 9. Pareja de 3, pareja de 8. Porque el inverso, si el número se repite, el inverso, usted lo tiene entonces que poner como pareja. 11 par de 6, 22 par de 7. Ustedes vieron que en Anguila salió par de 7, en Anguila salió 22. ¿Por qué esta tabla funciona? Esta tabla funciona. Mi gente, suscríbanse al canal, denle a la campanita, compartan con muchas personas que todavía siguen perdiendo dinero en lotería. Eh, el libro de las 3 secuencias, eso es lo que contiene. Lógica, pura lógica. Tabla inversa, 3 secuencias. Las secuencias que yo pongo aquí, mi gente, son secuencias para mostrarle un ejemplo de cómo se maneja el algoritmo de lotería. Pero las 3 secuencias del libro, son las 3 secuencias reales que yo aplico en los números. La secuencia que yo le he estado explicando, que muchas personas todavía están confundidas, son de ejemplo. No son la misma secuencia que están en el libro. Y la aplicación, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, todo el material, todas esas fórmulas
eh, que contiene el libro, la tabla de conversión, las tres secuencias, todo ese material yo lo puse en la aplicación porque se le hace más fácil a las personas que a través de un botón pueden ver los sorteos que salieron, a través de un botón pueden ver las secuencias, a través de un botón eh, pueden acceder al canal de YouTube, al WhatsApp. Es mucho más fácil que un libro. Tiene un... Eh, así que para los que tienen duda, mi gente, para no alargar el video, aquí le tengo algunas de las fórmulas que se aplican en lotería, para que tengan una idea de que las loterías no, todavía sáquense eso de la cabeza que es al azar. La lotería no funciona así. La lotería funciona en base a un orden. Y aquí tengo algunas de las fórmulas que se aplican en lotería. Vea, algunas de las que yo conozco, pero son más. Y yo lo que he hecho es, con el libro, simplificar esto, sacar lo que más funciona y hacérselo llegar a personas que quieren ya eh, dejar de jugar al azar y de seguir perdiendo dinero. Mire, tres secuencias. Inverso, resta inversa, conversión de la unidad, la 02 y la 3216, para no mencionarle, para no cansarlo, mencionándole fórmulas que se aplican en lotería. Mi gente, suerte y hasta la próxima.